Para este tutorial se van a trabajar 4 tipos de preguntas. El primer tipo de pregunta es el tipo de opción múltiple, en donde la alternativa correcta está resaltada. El segundo tipo también es de opción múltiple, pero con una característica especial que ya se indicará en el video. El tercer tipo es una pregunta de ensayo. El cuarto tipo es una pregunta de ensayo, pero también para desarrollo manuscrito y una imagen. A partir de ahora empezaremos con el ingreso de preguntas. Primero accedemos al banco de preguntas, pero no vamos a crear directamente la pregunta, porque la idea es ordenar nuestro trabajo y antes de ello lo que vamos a desarrollar es la categoría. Le vamos a dar clic a categorías y en categorías vamos a colocarle un título. La categoría es un conjunto de preguntas que nos sirven para ordenar nuestro trabajo. En este caso, una categoría puede llevar el título de primera práctica calificada. Simplemente bajamos y acá en la caja podemos agregar un texto de descripción. Por ejemplo, que esta primera práctica evaluará los temas de la semana 1, 2 y 3. Esto es opcional. Añadimos la categoría y observarán en la parte izquierda ya aparece la categoría como un vínculo a nuestra aula virtual. Podemos agregar otro tipo de categoría, por ejemplo, la segunda práctica calificada. También podemos agregarle una descripción que, repito, es opcional. ¿Por qué es importante crear las categorías? Porque esto nos permite ordenar las preguntas que van a ir direccionadas a determinadas evaluaciones. Podemos seguir creando categorías, o una para el examen parcial, otra para algún control de lectura. Eso queda a criterio de cada docente. Bueno, ahora vamos, ya habiendo creado nuestras categorías, nos vamos a preguntas. Deberíamos iniciar ya creando una nueva pregunta. Pero no es así, porque para crear la pregunta primero debemos anidar esta pregunta en la categoría que hemos creado. Por ejemplo, nuestra primera categoría será la de la primera práctica. Entonces damos clic a esta categoría y recién ahí podemos crear las preguntas que necesitemos. Ahora sí, creamos una pregunta. Para este caso, como observarán, existen diferentes tipos de preguntas. Nosotros vamos a elegir la pregunta de opción múltiple. Le colocamos el título a la pregunta y en la caja agregamos el enunciado. Este enunciado lo obtenemos de nuestro documento en Word, del cual simplemente copiamos el texto y pegamos en la caja. Eso es todo en cuanto al enunciado. Ahora bajamos y observamos que existen estas herramientas. Estas herramientas están colocadas así por defecto. Evitemos moverlas para no tener complicaciones. Luego aparecen las respuestas y aquí vamos a ingresar alternativa por alternativa cada una de ellas. Copiamos y pegamos.
Luego del enunciado tenemos dos herramientas, la calificación y la retroalimentación. La última la dejamos vacía y la calificación la dejamos en ninguno. ¿Cuál es el motivo? Ahora les comento. Copiamos la alternativa 2, pegamos, calificación ninguno y retroalimentación vacío. Copiamos la alternativa 3, calificación ninguno y retroalimentación vacío. Y en la alternativa 4, que es la correcta, copiamos, pegamos, y en la calificación sí vamos a modificar, porque al ser la correcta le damos una valoración del 100%. Ese es el único caso en que modificamos calificación, para que sea correcta 100%. Una alternativa, la quinta, pegamos, calificación ninguna y retroalimentación ninguna. Guardamos los cambios y ya tenemos nuestra primera pregunta. Si queremos observar cómo ha quedado la pregunta, le damos una vista previa con la herramienta que asemeja una lupa. Damos clic ahí y observamos nuestra pregunta totalmente terminada y editada. Pasamos a una segunda pregunta. Creamos en la misma categoría la pregunta número 2. Damos clic, seleccionamos opción múltiple, colocamos el título y ahora copiamos el enunciado de nuestro documento Word. Pegamos. No olviden que esas herramientas las dejamos tal cual, no las modificamos. Y comenzamos el ingreso de las alternativas. La primera, como es incorrecta, dejamos en calificación ninguno. La segunda, también es incorrecta, pegamos y dejamos en calificación ninguno y retroalimentación igual, vacío. Y la tercera, que es correcta, pegamos y en calificación, como ya se observó, le damos la valoración del 100%, que es la correcta. Hacemos lo mismo con la alternativa 4, en este caso la D, 5, en este caso la E, y grabamos. Como se observará, ahora aparece en este cuadro verde nuestra segunda pregunta recién editada. Vamos a dar un clic, una vista previa, para ver cómo quedó nuestra pregunta. Y fíjense en ese numerito que estoy marcando. Este numerito indica la cantidad de preguntas que hay en esa categoría. Observen que son 2. Creamos una nueva pregunta. También de opción múltiple. Pero esta pregunta, bueno, primero le colocamos el título. Tiene algo especial. Es una pregunta para el área de matemática. Como se darán cuenta, tiene ecuaciones, simbología matemática. Entonces vamos a intentar copiar y pegar como en los anteriores casos. Pegamos, pero oh sorpresa, fíjense, no aparece la ecuación. Y eso se debe a un motivo. Lo que sucede es que la plataforma Moodle está en lenguaje HTML, así está desarrollada. Y las ecuaciones tienen otro tipo de lenguaje, que usualmente es el látex. Entonces, para este tipo de preguntas matemáticas, vamos a hacer uso de una página web que convierte el lenguaje látex en lenguaje HTML. Es decir, va a traducir de la simbología matemática del editor de ecuaciones al lenguaje HTML para que lo podamos pegar en las preguntas de Moodle. Entonces, abrimos esa página, copiamos en la caja amarilla. Fíjense los códigos que aparecen ahí, son los códigos propios de LaTeX. Copiamos el enunciado de la pregunta. Los profesores de matemática manejan este tipo de códigos.
pero quizás alguno de estadística también. Y fíjense que aparece ahí la imagen de la pregunta que estaba en Word, ¿no? Fíjense ustedes. Y abajo aparece el código HTML inmediatamente. Ese código lo copiamos. Vamos a nuestra pregunta. Colocamos en el enunciado. Pero al pegarlo sale el código completamente distorsionado. Entonces no es ahí donde debemos pegar. Para poder pegar activamos esta herramienta del lenguaje HTML. Y aquí es donde vamos a pegar ese código de la página web. Actualizamos. Y como se darán cuenta, aparece la ecuación directamente en el enunciado de la pregunta de Moodle, nuestra aula virtual. Ya saben, estas herramientas las dejamos de lado, no utilizamos nada de ellas. Y vamos a ir colocando nuevamente alternativa por alternativa. Primera, igual ya saben, calificación ninguna hasta que encontremos a la correcta, ¿no? La segunda, calificación ninguna hasta que encontremos la correcta. Tercera igual, cuarta igual, finalmente la quinta pregunta, que si es correcta copiamos la respuesta, y en la calificación la valoración del 100% por ser la correcta. Guardamos los cambios y ya tenemos nuestra tercera pregunta diseñada y editada. Veamos cómo queda en vista previa. Y efectivamente queda tal cual, con el diseño de las ecuaciones requeridas. Ahora le agregamos una cuarta pregunta, pero esta pregunta ya es de categoría ensayo. Usual, colocamos el título, copiamos de nuestro documento en Word, y esta es una pregunta para que nuestro alumno desarrolle mediante la redacción. Ya saben, estas herramientas en blanco. Y acá un detalle, para este tipo de pregunta, como no hay alternativa, hay que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Primero, en el editor lo dejamos en HTML, no tocamos, hay varias herramientas, pero dejémosla ahí. Segundo, en el requerir texto, sí, pues vamos a requerir texto. Y acá tenemos, por defecto aparecen 15 líneas, ¿no? Pero podemos agregarle según quiera más o menos líneas. Permitir archivos adjuntos, no, porque basta con que el alumno redacte él considere y será suficiente. Guardamos los cambios y ya tenemos nuestra cuarta pregunta. A ver, vamos a darle vista previa y observarán que aparece el enunciado de la pregunta y la caja que le va a permitir en ella desarrollar al alumno, ¿no? Responder. Bueno, y ahora elaboraremos una última pregunta, también de ensayo, pero con cierta variante, ¿no? Hay unas características especiales que veremos. Colocamos el nombre pregunta 5 y copiamos el enunciado de nuestro documento en Word. Observen esta pregunta. Primero, es una pregunta de matemática, es un problema que está contextualizado, tiene una imagen y para su desarrollo a manuscrito necesitamos que el alumno elabore muchos cálculos, elabore escritos con simbología matemática. ¿Cómo evaluar ello? Bueno, primero intentemos copiar el enunciado tal cual. Así que seleccionamos el texto y la imagen. Control C. Y vamos al aula Moodle e intentamos copiar. Control V. Y fíjense, ocurre algo. No hay imagen. Y eso ocurre porque al copiar de Word al aula Moodle, no copia imágenes. Algo muy similar al editor de ecuaciones. Bueno, pero acá podemos salvar el problema de una manera un poquito más sencilla. La imagen la vamos a
pegar en un editor de imágenes, uno muy sencillo, por ejemplo Paint. Pegamos esta imagen y la pegamos en Paint. Aquí está. Ajustamos un poco el lienzo para que quede bastante precisa la imagen. Y simplemente grabamos, ¿no? En este caso un formato PNG es suficiente. Ya tenemos nuestra imagen que la vamos a guardar pues en la carpeta. A ver, primero el nombre. Vamos a ponerle pregunta 5. Y luego lo guardamos en la carpeta documentos. Guardamos. Y regresamos al aula Moodle. En el aula Moodle vamos a insertar a la imagen a través de esta herramientita que estamos acá indicando. Damos clic, buscamos la imagen, seleccionamos el archivo. El archivo estaba en la carpeta documentos y observen que está la pregunta 5, la imagen. Abrimos y cargamos en el aula virtual. Insertamos. Por defecto aparece ese cuadro, le damos OK. Bueno, como observarán, la pregunta ya tiene la imagen incluida dentro del enunciado. Ahora lo que vamos a hacer es permitir que el alumno envíe un archivo adjunto. ¿Y esto por qué? Porque esta es una pregunta de matemática que exige desarrollo. La parte procedimental se va a evaluar y la única manera de tener evidencia de ello es que el alumno le tome una imagen a la hoja donde ha desarrollado y la envíe por este medio. Guardamos los cambios y vamos a ver cómo quedó nuestra pregunta a través de la vista previa. Fíjense, la pregunta queda correctamente diseñada y editada con la imagen incluida. Luego aparece la caja propia de la pregunta de ensayo que permite, por ejemplo, que el alumno responda concretamente algo. Y finalmente el desarrollo manuscrito con todo el proceso de cálculo que lo va a incluir y adjuntar en esta caja. Perfecto, esa es la última pregunta que hemos trabajado. Listo. Bueno, y ahora prepararemos el instrumento de evaluación. Ingresamos al aula virtual en donde vamos a trabajar, activamos la edición y nos ubicamos en la semana en donde se debe aplicar la prueba. Seleccionamos cuestionario, colocamos el nombre, que para nuestro caso ha sido práctica calificada 1 como ejemplo. Colocamos un descriptivo que podría tener inclusive las indicaciones que el alumno debe seguir durante la prueba. Eso dependerá del docente que aplique la prueba. Y algunas herramientas que aparecen adicionales. Esta ventanita hay que activarla, por favor. Fíjense dónde se ha hecho clic. Y por ejemplo, la herramienta de la temporalización es sumamente importante porque nos va a permitir habilitar la prueba de tal fecha a tal fecha en determinadas horas. Acá estamos colocando una prueba que va a estar activa desde el 11 de abril, desde las 8 hasta 2 horas, ¿no? 10 de la mañana. Entonces, fecha 11 de abril, 10 de la mañana. Perfecto, listo. Ahora también hay que colocar un límite de tiempo. Entonces habilitamos ese límite de tiempo. Damos clic a esta herramientita. Aquí. Y colocamos el tiempo destinado para la prueba, en este caso 120 minutos. Cuando el tiempo se haya terminado, nosotros podemos elegir de darle un tiempo de gracia, por ejemplo. Quizás el alumno no guardó bien su examen. O simplemente
podemos indicar que el alumno envíe automáticamente por el sistema cuando termine el periodo. Finalmente, bueno, periodos de gracia estamos quedando que no en este caso. La calificación. En este caso esta herramienta la vamos a dejar ahí, salvo querramos que en una prueba haya intentos, ¿no? Si tenemos una prueba que tiene intentos permitidos, podemos agregarle 2 o 3 intentos. Vamos a dejarlo en 1. Y pasamos a la siguiente herramienta. Estas no, las dejamos de lado. No. Acá verificamos que por defecto el sistema ya lanza las respuestas de manera aleatoria y también las preguntas, ¿no? Bueno, guardamos y ya tenemos nuestra prueba lista, habilitada, pero faltan las preguntas. Entonces, ¿qué hacemos? Esto sí hay que ocultarlo porque esta prueba no puede ver el alumno aún. Y lo que hacemos es lo siguiente. Habiendo ocultado la prueba, le damos clic al enlace, ahí, y automáticamente se abre esta ventana y nos pide editar cuestionario. Le damos clic a editar cuestionario y ahora es donde recién vamos a ingresar todas las preguntas que hemos trabajado en la etapa 2. Entonces, agregamos preguntas, fíjense donde le doy clic, una pregunta aleatoria, ya, y acá presten atención. Recuerden que hemos trabajado 5 preguntas. ¿En qué categoría? No fue esa, sino fue en la categoría llamada primera práctica calificada. Fíjense el numerito 5 que está al final, ¿no? Son 5 preguntas. Pero quizás queremos tener varias versiones de prueba. Entonces, de las 5 preguntas, para una prueba elegimos, por ejemplo, 3. Solo 3. ¿Ok? Agregamos. Y el sistema ha elegido de esas 5, 3 preguntas. Cambiamos el puntaje. Recuerden que les dije que eso se podía cambiar. Damos clic en el lapicito, ponemos 5 y damos Enter. Nuevamente clic en el lápiz, ponemos 5 y damos Enter. Nuevamente clic en el lápiz, ponemos 10 para que sumen 20 y luego Enter. ¿Ok? Listo. Entonces así se ha creado nuestro instrumento. Guardamos, no olvidar eso. Y vamos a ver qué nos queda. Vamos al curso nuevamente. Bajamos a la semana donde estaba nuestra evaluación. Le damos clic. Y automáticamente aparece previsualizar el cuestionario ahora. Damos clic y comenzamos nuestro intento. Y fíjense ustedes cuántas preguntas hay. Primera pregunta. ¿Recuerdan la de la imagen que tenía caja para ensayo? Encima tenía caja para envío de procedimientos. Segunda pregunta. Esta pregunta que era una de matemáticas con el editor de ecuaciones. ¿Recuerdan? Y la tercera pregunta, que es una pregunta de ensayo para que el alumno redacte. Fíjense, tenemos las 3 preguntas de las 5 que hemos creado. Obviamente, si nuestro banco tuviera muchas más preguntas, también las evaluaciones tendrían más preguntas e inclusive diferentes versiones. Muchas gracias por la atención en este tutorial.